Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Libro segundo de Moisés, Éxodo. Hermano, una vez más agradezco al Todopoderoso el que nos haya dado esta oportunidad de poder reunirnos en una santa convocación más. Y después de ver el video recordatorio, podía pensar que el Todopoderoso consideraba la vida de sus siervos, de sus patriarcas, conforme a los días y algunos conforme a los años. En la Biblia aparece, fueron los días de Abraham y aparece, fueron los años de Ismael. Entonces, para nosotros tiene que ser un día a día. Esta vez, el haber experimentado el conteo del Homer, pudimos entender lo que significa el día a día, el estar pendiente de las cosas del Padre cada día. Fue una experiencia que el Todopoderoso nos permite, y precisamente para llegar al momento en que nos va a dar su manifestación, su ruga, su poder. Y eso es lo que hoy se cumple en este día número 50. Hoy es el día 50 de Pentecostés, desde que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. También desde que nuestro Mesías resucitó. Amén. Bueno, ahora empieza la parte de estudiar, escudriñar y entender lo que la Escritura nos quiere decir acerca de Shavuot, Pentecostés. Entonces vamos a ver textos de la Biblia para poder comprender. Y muchas veces parece que es reiterativo. Esto yo ya escuché. Muchas veces parece que la festividad de Shavuot cada año hablamos de lo mismo. Pero lo que nosotros tenemos que considerar cuando participamos de esta reunión, de si esa prédica reiterativa, esa prédica que yo ya escuché años atrás, se ha cumplido en mi vida, se ha logrado efectuar. Eso es lo que yo tengo que poner a pensar. No, esto yo ya escuché, estos textos yo ya conocía, esto ya hace bastante tiempo comprendí, porque a medida que pasa el tiempo, para los que están escuchando varios años, va a venir esa mentalidad. Entonces no tiene que tener ese pensamiento, sino estos textos, esta escritura, este plan que el Padre tenía conmigo, ¿se ha cumplido o no? ¿O se está cumpliendo o hay proyectos de cumplir? De lo contrario nos vamos a convertir en unos religiosos más, ¿no? Que conocen todas las cosas y están llenos de teoría y doctrinas. Pero es importante entonces que la palabra se manifieste. Como nuestro maestro Yeshua decía, por su fruto los conoceréis. Había en la costumbre, había la ordenanza del Todopoderoso de presentarse ante Él en cada festividad con tus primicias, con los frutos de tu cosecha, de tu trabajo. Quiere decir que algo ocurrió después de que escuchaste el mandato, después escuchaste la ordenanza, algo ocurrió en tu vida y hubo producción, hubo cambio, hubo beneficio. ¿Se acuerdan ustedes que el maestro contó una historia de un hombre que dejó a tres de sus siervos algunos talentos, ¿no? Dinero? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 negoció, produjo. El de 2 también negoció, dice, produjo. Y el 1, ¿qué pasó con el 1? ¿Y ustedes saben por qué guardó? ¿No saben por qué guardó? Ahí dice que tuvo miedo, ¿no? Tuve miedo, dice. Entonces su miedo hizo que él quiera vivir cómodamente, tranquilamente y sin pensar en su amo. Entonces imagínense, el miedo de muchas personas es
dejar nomás las cosas así. Yo mejor vivo mi vida, no me entremeto en las cosas del Padre y hasta ahí nomás, y que siga todas las cosas su curso normal. Entonces, ¿cómo le llamó el Señor? Siervo malo y negligente. Entonces, cada momento el Padre nos está entregando sus talentos, nos está entregando sus dones, su gracia, quiere que produzca fruto. Eso es lo que representa estos frutos, aunque simbólicamente todo esto es simbólico. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos es simbólico, representando a lo que el Maestro Yeshua hizo por nosotros. Amén. Nosotros, nuestra vida es el fruto que el Padre espera. Amén. Amén. Bueno, comencemos con el el libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a arrancar de dónde comenzó esta historia. Para un resumen, el pueblo de Israel vivía esclavizado en Egipto. Durante mucho tiempo clamaba por la libertad, esperaba ser libre, pero ellos no podían hacer nada, porque eran oprimidos por los egipcios, y aunque querían servir al Todopoderoso, no tenían esperanza. Pero un día el Todopoderoso, el eterno Elohim de Israel, escuchó su clamor. He oído el sufrimiento de mi pueblo y voy a liberarlo. Envió a Moisés y con grandes señales, con grandes milagros, los liberó. Le advirtió al faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Faraón se negó: no voy a dejar ir a tu pueblo, se la mandaba. Entonces, bueno, me vas a conocer. Y le conoció. Entonces, una vez libres, ellos cruzan el Mar Rojo. Ya, una vez que cruzan el Mar Rojo, a partir de ese momento ellos se convierten en los primeros frutos del Todopoderoso, libres. Podemos decir que son ya libres de los egipcios. Ya el Todopoderoso le había dicho a través de Moisés: estos egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los van a ver. Ya olvídense de que Egipto va a ser problema en sus vidas. Olvídense de Faraón, de sus soldados, olvídense. A partir de ahora, ustedes van a estar bajo mi dirección, bajo mi cuidado, bajo mi protección. ¿Eso es feliz o no? Es una noticia buena, es agradable. Antes de eso, ellos habían hecho un pacto con el Todopoderoso allá en Egipto. Un pacto de vivir sujetos a Él. ¿Se acuerdan que hablamos? El pacto del umbral. Un negociado, un compromiso de ser parte del Todopoderoso. Y ahora estaban ya ejecutando ese pacto con el primer ítem, que sería ser libres. Entonces, para ser libres de Egipto, de la opresión, y hacer ese pacto con el Todopoderoso, ¿qué necesitó de esfuerzo el pueblo de Israel? ¿Qué necesitó? ¿Qué esfuerzo hicieron ellos? Nada. Entonces se puede decir que el Todopoderoso hizo con nosotros una alianza, un acuerdo, un pacto, y nos liberó, eliminó a nuestros enemigos, nos sacó de la opresión por gracia, libres, sin haber hecho nada. No es que porque no queríamos hacer nada, es que no podíamos hacer nada, no teníamos el poder para hacer nada, pero vino nuestro Salvador. Amén. Bueno, una vez salvos, una vez libres, ¿ahora qué nos queda? Ahora nos queda caminar. Caminar y caminar. Rumbo al objetivo de esta liberación. El problema es que muchos se quedaron ahí. Soy libre, estoy libre, y caminan, como dice en el libro de Hebreos, vagando en sus pensamientos en el desierto. Ellos vivieron vagando en sus pensamientos. No entendieron el plan, el objetivo de esta libertad. Por eso tuvieron muchos problemas. Para tener un resumen de lo que fue la festividad pasada, que era Pesaj, ¿no? Panes y levadura. Primero fruto, primicias. Primero fruto de siervos libres. Se presentaba en aquel momento la primicia de cebada. Ya cuando estuvieron en la tierra de Israel, el pueblo presenta su primicia de cebada. Significa siervos libres, siervos libres. Pero ahora va a cambiar. Va a cambiar el estatus de esos siervos libres. Ya el Todopoderoso no quiere siervos libres. ¿Qué es lo que quiere el Todopoderoso? El Elohim de Israel. Quiere un pueblo.
Vamos a empezar a leer entonces Éxodo capítulo 19, primero para tener en cuenta las fechas. Dice en Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, podemos hacer este cálculo para poder entender. Ellos salieron el día 15, estuvieron 30 días caminando por el desierto, fue el segundo mes, y luego al comienzo del tercer mes llegaron a la tierra, el monte Sinaí, al monte Sinaí. Entonces estaríamos en este momento, en el día 45. Día 45, y después acontecieron algunos hechos ahí. El Todopoderoso le llamó a Moisés, habló con Moisés, anda a decirle al pueblo estas cosas. Vamos a leer un poco más para entender. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Miren lo que le dice que le van a decir: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Son testigos de que yo fui su salvador. Eso significa, ustedes han podido ver que yo soy el que los ha rescatado, que los ha liberado. No me pueden negar. Después, ahora pues, si viereis oído a mi voz, Pesherenduo pe. Dije bien, la señe Pesherenduo pe, la señe dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahí está. ¿Ven ustedes que ahora quiere cambiar el estatus? Ya no quiero que sean siervos libres. Quiero que sean mi especial tesoro. Sí. Cuando una persona, vamos a hablar de este término, conoce a un hombre conoce a una chica, en ese momento es una conocida interesante. Una conocida interesante. Después pasan algunos procesos, a unas etapas, muy bien, gracias, a unas etapas, y esa chica interesante deja de convertirse en una chica común, en una chica normal como las demás chicas. Y en ese momento, el muchacho, el joven, hace esta propuesta: yo ya no quiero más que usted sea una muchacha común, una chica como las demás que conozco, es normal. Quiero que sea mi especial tesoro. Creo que alguna vez habrán escuchado, ¿no? Alguna hermana acá esa palabra, alguna te habrán escuchado. Esta palabra representa: ya no quiero que sea solamente alguien que conozco, quiero que sea alguien especial para mí. Esto es lo que el Todopoderoso le estaba proponiendo a Israel. Quiero que sea, dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Sobre todos los pueblos. Ya no quiero que sea igual que los demás pueblos. Buena propuesta, ¿o no? Pero atiendan bien, atiendan bien. Hasta aquí, ¿qué son los israelitas? Hasta aquí, ¿qué son? Siervos libres. Siervos libres. Son siervos porque han sido esclavos durante mucho tiempo, pero libres. Tienen todavía ¿cómo se puede decir? La marca de esclavo, la marca de haber sido esclavizado por un opresor. Todavía se les nota a ellos, pero el Todopoderoso quiere cambiar eso. No quiere que sean simplemente liberados, quiere que sea algo especial con Él. ¿Entienden esta promesa? Pero hay que entender estas cosas. ¿Por qué el Todopoderoso? Como si alguien se levantara a decir: permiso, Elohim, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué no pudiste elegir a otro pueblo? Ahí está Madián, allá está el Filistea. Porque hay una promesa. Esto es lo interesante. Hay una promesa. Esto viene desde años atrás. Es una promesa que tal vez muchos de ellos olvidaron por causa de la opresión. Y es ahí donde nosotros podemos entender también por qué me eligió a mí. ¿Por qué el Todopoderoso quiso que yo sea parte de su pueblo? ¿Por qué quiere que participe en sus actividades? ¿Por qué quiere esto? ¿Por qué? ¿Por qué no soy como cualquier creyente tradicional?
Entonces ahí vemos nosotros la diferencia, porque cuando empezamos a entender estas cosas, hay una promesa. Empezamos a volver a la senda antigua, a retroceder. Amén. Bueno, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No solamente quiere que sea un especial tesoro, un reino, gente con poder. Reino significa gente poderosa, gente que dirija, y también sacerdotes. Sacerdotes representa a los que van a trabajar en la parte de unir a los demás con el Todopoderoso. Yo les quiero dar una tarea. Quiero que tengan poder y quiero que sean los que puedan unir al resto de la humanidad conmigo. Semejante misión le está dando. ¿Qué les parece? Semejante responsabilidad. Parecería lo que ellos son los más grandes teólogos y entendedores. Pero ¿quiénes eran ellos? Unos siervos que acababan de ser liberados. Hace 40 días ellos estaban ahí en los campos de 50, ¿no? En los campos de los egipcios. Estaban todavía viviendo bajo la opresión del faraón. Hace unos 50, 60 días. Y ahora se le está dando semejante propuesta. ¿Quién rechazaría? Nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, eso para poder entender. Vamos al versículo 11. Podemos ver todo. Ustedes como tarea pueden leer todo el capítulo. Les dejo, ¿no? Hagan la tarea. Si quieren entender más. Dice, ahora el Todopoderoso le habla ya. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esta es una palabra clave. Les habló, ellos estuvieron de acuerdo, Moisés se fue, le dijo que sí. Bueno, dile al pueblo que se prepare. Prepárense. ¿Qué quiere decir? Alisten su corazón, porque el Todopoderoso, dice, descenderá. Va a venir a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Él mismo va a hacer la presentación. Él mismo se va a declarar. Se puede decir así, ¿no? Moisés estaba ahí como un presentador y le está diciendo, el Todopoderoso, nuestro Elohim, se nos va a declarar. Entonces, prepárense. Prepárense para escuchar su propuesta, su oferta. Entonces eso fue cuando apareció en el monte Sinaí, y ya nosotros conocemos la historia. Y señala, después dice más cosas. Bueno, tú vas a ver como introducción lo que ocurrió. Ahora, este acontecimiento es lo que nosotros llamamos Pentecostés o Shavuot, el momento que el Todopoderoso entregó su mandato, su ordenanza personalmente a su pueblo. Aquí todavía no aparecen las tablas de piedra. Aquí todavía no aparece el desarrollo de la Torá. Aquí el Todopoderoso personalmente les habló acerca de su corazón, acerca de lo que Él quiere para ellos. Y ellos escucharon su voz. El problema fue que después ellos no quisieron oír más. Él iba a continuar diciéndolo y ellos dijeron, no, mejor háblale a Moisés y nosotros oiremos directamente de Moisés. Hasta ahí ellos quisieron escuchar. Les pareció fuerte ya los primeros mandatos. Entonces, la Torá nos manda a hacer esta conmemoración recordando que el Todopoderoso en aquella ocasión recibió, lo primero que recibió fueron los primeros frutos que habían sido liberados de Egipto, y recibió esos frutos como para hacer de ellos ya algo especial. Entonces, eso se recuerda cuando el pueblo primero presentaba la primicia de la cebada como siervos libres, y 50 días después presentaba el siguiente grano, que ya era el grano de trigo. Ahí tenemos el grano de trigo, que es alimento para reyes. Entonces, ya no quiero que sean siervos, ya quiero tenerles como especial tesoro, nación de reyes y de sacerdotes. Quiero que cambie su estatus. Eso fue lo que se presentó en el monte Sinaí. Vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Versículo 16. Dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores,
que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces aquí también sale esta orden de traer tus primeros frutos, y ahí sale más arriba, en el tiempo de la siembra. Vamos a ver ese punto 16, otra versión. Celebrará también la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de lo que sembraste en campo, lo mismo que la fiesta de la cosecha de fin de año. Eso será en Sukkot. Entonces, dos fiestas principales. Estos son las primicias, y después van a venir los últimos frutos. Vamos a otro texto, Éxodo 34. ¿Qué propósito, qué objetivo y qué bendiciones hay al uno hacer y recordar esta festividad? Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, o Shavuot. Celebrarás, dice, ¿no? De las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Nuevamente está hablando de la fiesta de Shavuot y de la fiesta de Sukkot. Y después 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante del Eterno, el Señor Elohim de Israel. Otro texto. Vamos a hacer un resumen rápido. Deuteronomio 16, 9. Deuteronomio 16, 9. Y atiendan bien aquí. 16, 9. 7 semanas contarás, desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar 7 semanas. Eso es lo que hemos estado contando desde que terminó la festividad de Pesa y comenzó panes y levadura. 7 semanas. Hoy es hace rato, antes de que ocurrezca, era la semana número 7, empezó ayer, y hoy ya estamos en el día 50. 7 por 7, 49, más 1, 50. Ahora estamos entrando en el día 50. Dice, y harás la fiesta solemne de las semanas. Entonces está dando la orden, Todopoderoso, de primero contar las 7 semanas. Es lo que hemos estado haciendo cuando poníamos los días, el día tanto, falta tanto, día tanto, falta tanto. Y también va a haber una santa convocación, una reunión importante, una reunión especial. Y miren lo que dice aquí. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Elohim te hubiere bendecido. Entonces uno traía las bendiciones que el Todopoderoso le daba. ¿Para qué? Para demostrar que realmente ha sido bendecido. Uno no venía con el propósito de decirle, bueno, ¿y vos qué pasó? Yo vengo para quejarme de Elohim, porque a mí fracasé, me arruiné. No venía con ese propósito. O sea, cuando vos estabas esperando esta festividad, era porque el Todopoderoso te había bendecido. Entonces vamos a pensar, y si uno no fue bendecido, si uno fracasó, ¿qué haría en ese caso? Se presentaría con mano vacía. Entonces no es el problema solamente de los frutos. O sea, ahí te investigaría por qué pasó. Y ahí hay una larga lista en los mandamientos. ¿Por qué ocurriría eso? Existe. ¿Por qué llegó el fracaso? ¿Por qué tus cosechas no han producido? Eso tendría que analizar esa persona. Entonces imagínense, toda esta escritura, todas estas festividades hacen para que podamos considerar nuestra vida delante del Eterno. Es fácil. ¿Y por qué a mí no me bendice? Pastor, vos no orás luego por mí. Vos orás por los demás y por mí no. Como si yo fuera el que doy la bendición. Está escrito en la palabra. Y miren lo que dice aquí. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que vieres, según el Eterno tu Elohim te hubiere bendecido. Algo hizo para que estés. Hasta si tenés la vida para poder quejarte, es porque te ha bendecido. Porque lo máximo que podía haberte hecho es matar. Pero te deja todavía vivir. Para quejarte, o sea, todavía tiene misericordia de mí, el Eterno. Y miren lo que dice el 11. Y te alegrarás delante del Eterno. Uno de los mandamientos de estas festividades es estar contento, estar alegre, estar feliz. Cuando lleguemos a ese nivel, ese es un nivel, ese no es algo que se puede lograr así. Yo no le puedo obligar, tenés que estar feliz en Shavuot. Y si quiero estar amargado, y si no me gusta nada, si me aburre toda la gente, no puedo obligar. Por eso es un nivel al que se tiene que llegar. Es algo que el Todopoderoso tiene que empezar a hacer funcionar en mi vida. Te alegrarás delante del Eterno tu Elohim,
tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuvieren en medio de ti. Esta es una prueba que nosotros no podemos estar dando limosna a todo el mundo, pero sí a la persona que está cerca mío, a una persona que conozco, que sé que tiene necesidades y tengo la posibilidad de ayudarle. Entonces, oye, Shavuot, yo quiero darte una ayuda, quiero darte una bendición, quiero compartir contigo algo de la producción que el Todopoderoso me dio. Recuerda, estaba hablando de la que está a nuestro alrededor. Después, la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que el Eterno Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre. Nosotros después entendimos que ese lugar fue Jerusalén, la ciudad del rey David. El rey David, inspirado por el Ruach y por la Torá, por la palabra, entendió que en el monte de Sión tenía que estar su templo, y eso le agradó al Todopoderoso. Hoy ese lugar no está en condiciones para ofrecer ningún sacrificio, ningún holocausto, ninguna ofrenda. Hoy el templo del Todopoderoso está donde estamos reunidos, hasta que nuestro Mesías regrese y restaure ese lugar. Amén. Entonces, hoy donde estamos reunidos, donde está su Ruach, donde está manifestándose, ahí está, ahí es el lugar donde tenemos que ofrecer. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Lo que nosotros tenemos que entender es que antes éramos esclavos y ahora tenemos la posibilidad de traer nuestros frutos, nuestra ofrenda, nuestra vida. El mejor fruto que tenemos en nuestra vida es porque un día hemos sido libres. Libres del engaño, libres de pensamiento falso, libres de falsa doctrina, libres de todas las cosas que me ataban. Por eso ahora pueden venir, pueden presentarse, pueden decir amén, aleluya, gloria al Eterno. Todo eso podemos decir porque hemos sido libres. Tenemos que acordarnos entonces que antes estábamos esclavizados. Y esa es la razón para estar alegre y dar gracias. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a otro texto. Números capítulo 28. Números capítulo 28. Otro propósito de esta festividad. Versículo 26, 28, 26. Además, el día de las primicias, hoy, Shavuot, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno, nueva porque es ofrenda del trigo, en vuestras semanas tendréis, y ahí está marcado, santa convocación, Mikrais Kodem, una reunión pública. Esta reunión no es una reunión privada, es una reunión pública. El Todopoderoso quiere que nosotros, cuando lleguen sus festividades, nos reunamos públicamente. O sea, esto es una reunión pública ahora, o es una reunión privada. Pública porque estamos muchos. Privada sería cuando esté yo solo primero. Después, un poco menos privada sería cuando esté con alguien, dos. Y deja de ser muy privada cuando ya están 3, 4. Y a medida que aumenta el número, se hace más público. Entonces, Mikrais Kodesh, reunión pública. Increíblemente ha surgido este pensamiento de que yo mejor solo en mi casa. Me siento mejor, me siento más cómodo, más tranquilo. Claro, porque en tu casa vos sos el rey. Vos el que mandaba a hacer lo que querés. Nadie te dice, vení acá, sentate ahí, andate allá, ponete acá. ¿Es así o no es así? ¿O me equivoco? Por eso cuando algunos vienen a la reunión y alguien le dice algo que no está conforme con lo que hace en su casa, entonces sale cual dicho, ¿por qué el Todopoderoso quería que salgamos y nos reunamos? Porque ahí podemos compartir y también mirar nuestras fallas y también saber quiénes somos. Porque en la vida oculta, como yo siempre le digo todo, ¿no? Detrás del chat, en el chat, ¿qué se ve? Todos, ¿no? Baruch atah, amén, gloria a Elohim, todo así, ¿no? Pero detrás del chat hay una persona que no sabemos cómo es su condición. Pero cuando nos reunimos aquí, cuando ustedes vienen y escuchan al que está hablando, pueden ver su cara, pueden ver cómo se comporta. Qué lado lo de ese pastor. Y en el chat parece todo un gran siervo de Dios. Pero al conocerle me doy cuenta que, qué lado,
última vez. Todo se sabe cuando nos reunimos. Entonces, mandato de la Torá: tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. En ese momento estamos reunidos como hijos del Todopoderoso, como consagrados, como reyes y sacerdotes. No necesitamos hacer obra de servidumbre. Eso está representando ahí. Bueno, continuamos, ¿no? Leyendo Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Este texto es importante. Deuteronomio 26. Primicias y diezmos. Esto leyó hace rato el hermano Sefer. Muy interesante. Por cierto, vamos a hacer una leída un poco más corta para analizar. ¿Qué otra cosa tenía que hacer el hebreo que se presentaba con sus primicias, con sus ofrendas? ¿Qué tenía que decir? Mira, acá está mi ofrenda, así que trátenme bien, pues si no ofrendo, fracasada. Los levitas, permanota, ay. Así que agradezcanme que tengo ese deseo, tengo que Elohim puso en mi corazón el deseo de ofrendar. Agradezcanme, denme las gracias. Muchas veces ese es nuestro corazón. Pensamos que el que yo pueda dar o traer, da como, gracias, yo sé. Pero vamos a ver que el Todopoderoso quería que yo entienda cuando presento o traigo o doy o hago algo para Él. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias, las primeras cosas que el Todopoderoso te bendiga. Tomarás de todos los frutos que sacares de la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, una cesta, e irás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Habitar, morar. Él había preparado el tabernáculo de reunión para que pueda morar su presencia con los israelitas. Donde se habla la palabra, donde se abre la escritura, donde se menciona el plan del Padre, es donde mora su presencia. Amén. Puede ser en mi casa al comienzo, mi casa, mi familia, mis vecinos alrededor donde estamos hablando la palabra. Entonces, cuando dice habitar allí su nombre, quiere decir que ahí se va a manifestar lo que su escritura dice. No es solamente un sonido. Yo siempre les quiero hacer entender, por más que el nombre tiene su importancia y su valor, pero no es simplemente un sonido. Es una vida, una actitud. El pueblo profanó el nombre del Eterno porque dice que vio cómo vivían sus hijos. Las naciones profanaron mi nombre por causa de ustedes, le dicen Ezequiel, porque ellos vivían adorando ídolos, adorando esto. Mira, el nombre del Eterno y sus hijos adorando a Baal, adorando a Astarot. Entonces era profanado ese nombre. Es igual cuando se le ve a una persona que habla de la palabra, habla del Todopoderoso, viviendo una vida corrupta, corrompida, haciendo cosas que no están adecuadas a la palabra, Peabio la Elohim, Peabio la Eocrea. Así se murmura. Entonces tenemos que entender ese punto. Bueno, que el Eterno escogiere para hacer habitar su nombre, continuamos diciendo, y te presentarás al sacerdote, el que esté ahí como representante del pueblo, el que esté ahí como conexión, como unión del Todopoderoso y el pueblo. Ahí te vas a presentar, que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy al Eterno tu Elohim que he entrado en la tierra que juró el Eterno a nuestros padres que nos daría. Entonces te vas a acordar de que si hoy vos sos parte de este pueblo es porque había una promesa. Entonces vos estás recibiendo esta bendición por la promesa. Porque había una promesa. No es porque sos muy espiritual que digamos. Hay una promesa para que vos seas parte de este pueblo y de esta bendición. Medio que como que humillativo parece, ¿no? Entonces quiere que me humille así. Entonces todo por eso es que yo venga y me humille así, que diga yo no merecía esto, solamente porque había una promesa estoy teniendo esta bendición. Sí, eso quiere el Padre. Duro de este Padre, ¿no? Pero bueno, continuemos leyendo.
Y te presentará el sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy ante el Eterno, tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró el Eterno a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno, tu Elohim. Entonces, entiendan bien, hablarás y dirás delante del Eterno con un corazón sincero, tu Elohim. Eso quiere decir, no con vanas repeticiones, no porque te obligan a decir. Tienes que ser ante Él habla, no vaya a presentarte ante personas. ¿Qué vas a decir? Un arameo. ¿Qué significa arameo? Un extranjero, un extraño, una persona que no era parte de la promesa. A punto de perecer fue mi padre. ¿A quién se está refiriendo? Abraham, ¿no? Desde ahí hay que partir. Cualquier cosa que queramos entender sobre la escritura, ¿desde dónde hay que comenzar? Desde Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Qué hacía Abraham? Bueno, era un arameo ya en sus últimos días. Ese era mi padre. Dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Eterno, el Elohim de nuestros padres, y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Eterno, y lo dejarás delante del Eterno tu Elohim, y adorarás delante del Eterno tu Elohim. Y después dice, y te alegrarás en todo el bien que el Eterno tu Elohim te haya dado, a ti, a tu casa, así como tu levita y el extranjero que está en medio de ti. Siempre cuando nos presentemos en estos tiempos, es para recordar quiénes éramos. No, pero eso era antes. Yo ahora soy todo un predicador, todo un siervo. No, yo era alguien que era perdido, era esclavo. Siempre quiere que recordemos ese punto. Amén. Para poder tener agradecimiento. El que hoy yo pueda presentarme ante Él con su palabra, con estos frutos simbólicos, con mi presencia acá, es porque un día he sido rescatado de la aflicción. Levítico 23, el conteo del hombre. Levítico 23. ¿Cuándo hacían? Versículo 15. Estos son versículos para resumir, ya estamos resumiendo. Vemos entonces las ordenanzas que salen en la escritura acerca de esta festividad. Y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas. Desde el día en que presentaste tu ofrenda de cebada, desde la finalización de Pesa, el comienzo de panes sin levadura, al día siguiente vas a presentar tu ofrenda, al día siguiente después de Shabbat, vas a presentar tu ofrenda de cebada. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Vamos a ver ahí 17, el punto 17. Sí, otra versión. Y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, cebada, ¿no? El día después del Shabbat contarán 7 semanas. Tienen que ser completas. Deben contar hasta el día después de la séptima semana, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo, trigo a Yahweh, al Eterno. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Este es el mandato que el Todopoderoso está dando. Y eso se reconoce como el día de Shavuot, o la fiesta de la semana, la fiesta donde presentas tu primero fruto. Ya estos textos ya entendemos entonces, son los mandamientos que salen en la Torá acerca de esta celebración. Amén. Amén. Vamos a algunos textos proféticos.
de agradecimiento del Todopoderoso. Salmo 67. Atiendan bien estos textos. Salmo 67, versículo 1. Elohim tenga misericordia de nosotros, los que nos hemos presentado con corazón humilde, con corazón sencillo, con corazón de reconocer que éramos siervos, que éramos esclavos, y que ahora por su amor tan grande estamos presentes en este lugar. Amén. De nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a otro texto, Salmos 136. Salmos 136, versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Este es un salmo largo, pueden leer todo el capítulo 26, muy importante. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Elohim de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Esto es lo que el Todopoderoso nos está dando a entender. Continuemos con este tema. Ezequiel 36, promesa de su Rúa en nuestra vida, una promesa. Hay muchísimos textos para estudiar, para entender. Por eso cada año vamos aprendiendo más, pero quiero leer un texto del profeta Ezequiel que hablaba del plan que él tiene para nosotros en este tiempo. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Y yo os tomaré, está hablando el Todopoderoso a través del profeta, de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Y qué dice el 25? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y después que dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando el pueblo de Israel recibió los mandamientos, aquella ocasión, 40 días después de que Moisés subió al monte, el Todopoderoso le dio 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra. Siempre me he puesto a pensar por qué de piedra. Después, sacando las conclusiones, pude darme cuenta que representaba el corazón de su pueblo. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué nos va a llamar corazón de piedra? Recuerden que ellos no quisieron hablar con el Todopoderoso. Si nosotros nos damos cuenta de una cosa, hay una similitud. Muchas veces cuando nosotros nos encerramos en nuestro propio mundo, preferimos que no nos hable nadie, ¿no? ¿Suele ocurrir eso? No quiero que me hable nadie, no quiero que nadie me diga si está bien o está mal, voy a hacer como a mí me parece correcto. ¿Cómo se llama eso? Corazón de piedra, corazón duro. Y por más que conoce y sabe los mandamientos, esos mandamientos están colocados sobre ese corazón. ¿Quién me va a decir que yo no conozco los mandamientos? Yo no sé, conocemos. Pero igual reaccionamos así, igual aparece esa reacción, no sé, no me importa, no quiero, no me gusta. Entonces, él ya sabía cómo era el corazón de su pueblo, pero había una promesa de restaurar, una promesa de cambiar ese corazón
a un corazón de carne. ¿Qué significa un corazón de carne? Sensible, que pueda sentir, que cuando está actuando mal, cuando está reaccionando mal, ¿por qué soy así? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué le hablé así a esa persona? ¿Por qué actué así? Si el Todopoderoso no le gusta que sea así, ¿por qué yo soy así? Reacción. Eso ya es un corazón sensible. ¿Hay una promesa de que eso va a ocurrir? Hay. Y esa es nuestra esperanza. Un día va a cambiar este corazón duro y nos va a dar un corazón de sensibilidad. De tener ya ese amor hacia los demás. Eso es lo que nuestro Mesías Yeshua vino a instaurar en nosotros, a poner en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible. Amén. Bueno, continuamos. Entonces Ezequiel daba esta promesa a ese pueblo, le decía: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa palabra espíritu nuevo representa un nuevo entendimiento. Va a desaparecer ese entendimiento de orgullo y de vanidad y de religiosidad que teníamos, y va a venir ya un entendimiento conforme a lo que el Todopoderoso quiere en nuestra vida. Después, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el 27, y pondré dentro de vosotros mi rúa, mi espíritu. ¿Qué significa mi rúa, mi espíritu? Mi manera de pensar, mi manera de actuar. Yo voy a hacer que cambien su entendimiento, voy a hacer que ustedes dejen de creerse los todopoderosos, los ungidos, los que nadie puede con ustedes, y les voy a empezar a poner mi corazón. Y si nosotros vemos la Torah, los escritos, vemos que su corazón siempre es caminar conforme a sus planes, sus deseos, su objetivo. Y siempre esos objetivos son beneficiosos para nosotros. No hay ningún mandamiento que nos perjudique. Entonces lo que el Padre va a hacer es empezarnos a enseñar cómo vivir correctamente, cómo beneficiarnos a nosotros mismos a través de su Rúa, de su espíritu. Amén. Eso está diciendo. Pondré vosotros mi espíritu y haré que andéis, puede marcar eso, haré que andéis. Si eso llega a nosotros, si su Rúa, su entendimiento, su palabra llega a nosotros, ¿qué empieza a cambiar? Nuestro andar, ¿sí o no? Nuestro caminar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien está cambiando? Por su comportamiento, por su actitud. Mira, ese era un argelado antes, así gritoneaba, ahora tranquilo, ese se comporta bien, realmente recibió el Espíritu. Así vuelvo a decirlo. Cuando vemos que un hermano o un conocido del barrio empieza a escuchar la palabra o a asistir a una congregación, empezamos a ver cambio en su vida. Pero ¿quién hace este cambio? Dice ahí, haré que andéis. ¿Y cómo? Dice, en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Y qué dice ahí? Lo pongáis por obra. Voy a hacer que ustedes actúen conforme a mis deseos y a mis planes. Eso quiere decir que ha puesto un corazón nuevo en nosotros. Ahora, si eso no ocurre, si eso no está sucediendo en nuestra vida, quiere decir que estamos todavía en proceso. Todavía estamos, tal vez alguno todavía está esclavizado en Egipto. Todavía hay que liberarle de ahí. Todavía tiene que cruzar el mar rojo, todavía tiene que hacer muchas cosas. Pero somos pacientes. Tenemos paciencia. Amén. No vamos a ser despacientes. Bueno. Después, estatutos guardéis y los pongáis por obra, y habitaréis la tierra que dio vuestro Padre, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Bueno, hasta aquí hemos visto todo lo que se relaciona con la Torah, con la Taná, con los profetas, acerca de nuestro corazón, nuestro espíritu y del llamado que hace el Padre. Veamos lo que nuestro maestro Yeshua decía con respecto a esto. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6. Entonces, esto era 40 días después de la resurrección de nuestro Mesías, de Yeshua.
40 días después de haber resucitado, Él caminó con sus discípulos, le estuvo enseñando mandamientos, le estuvo dando instrucciones, dice ahí en capítulo 1, y después finalmente en el versículo 6 sale la pregunta del millón, pregunta que todos querían saber. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué andan viendo? Esta es la pregunta que un discípulo que aprendió de su maestro quiere hacer siempre, debería de hacer. Es lo que está esperando un hebreo original. Esto es lo que desea. Entonces, eso es lo que va a preguntar. No habla acá de ninguna otra doctrina inventada siglos después por el hombre. Esto es lo que nosotros también tenemos que enfocar nuestro corazón. Amén. Si queremos realmente saber los planes del Padre, vamos a enfocarnos en esta pregunta continuamente. Diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos le preguntaron si este era el tiempo de restaurar el reino de Israel. ¿Qué es restaurar? Poner las cosas como se había planeado originalmente o como se había establecido al principio. Entonces, como Yeshua vino y predicó todas las promesas, todo lo que la Torah decía, Él vino a cumplir y a enseñar y a ordenar que se hagan las cosas al Padre, y además ha muerto por el pecado de los hijos de Israel, por su pueblo, ha pagado el precio de sus transgresiones y ahora ha vencido a la muerte resucitando. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué falta? Ya hizo todo. Entonces, pregúntale vos, vamos a preguntarle todo juntos. Entonces, Señor, ¿este es el tiempo? ¿Empezará el reino de Israel a ser un reino como está escrito en la palabra? ¿Es el tiempo de la restauración? Queremos saber. Queremos saber. ¿Vamos a empezar ya o no? Y ahí sale la respuesta de nuestro maestro. Y les dijo: no les toca a ustedes, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es decisión de ustedes. Eso es la voluntad del Todopoderoso. Había algo que faltaba. Había algo importante. Sepan ustedes que en esa cosa importante estábamos nosotros incluidos. Amén. Si éramos parte de eso que faltaba, entonces no podía todavía llegar ese tiempo. ¿Le dice? Pero recibiréis poder. Es importante. ¿Se acuerdan cuando le llamó Elohim a su pueblo al monte Sinaí? ¿Qué quería hacer de ellos? Un pueblo de reyes y sacerdotes. Quería darle poder. Quería que sean poderosos. ¿Para qué quería que sean poderosos? ¿Cuál era el objetivo? Que sean luz ante las naciones. Que sean los que les puedan unir a los hombres del mundo, a los goín, con el Todopoderoso. Ese era el objetivo, ¿no? Entonces, para hacer esas cosas, ¿se necesita poder o no? Se necesita fuerza, se necesita intelecto, y eso estaba en la Torah, en los escritos, en la escritura. Estas palabras harán que los pueblos digan: qué Elohim más sabio, qué pueblo más instruido son ustedes. Así está escrito en Deuteronomio 4. Estas palabras, esta vivencia que ustedes van a llevar, hará que manifieste cambio en toda la gente del mundo. Esto es algo importante. Eso era poder. No es fuego aquí, fuego allá, y que se derrumbe todo, que caiga, como nosotros esperamos. Era el poder de tener el entendimiento de todas las cosas. Era la promesa para los hebreos que salieron de Egipto, es la misma promesa para estos discípulos que están siguiendo al Mesías Yeshua. Recibirán poder. ¿Y qué van a hacer con ese poder? ¿Qué van a hacer? Vamos a ver qué van a hacer con ese poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Santo, el Espíritu del Todopoderoso. La manifestación del Todopoderoso en su vida, el entendimiento exacto de todas las cosas. Entonces van a poder ustedes hablar, testificar y manifestar también. Solamente hablar y testificar. Manifestar también ese poder. Amén. Va a haber personas que sean resucitadas, sanadas. Muchos milagros se iban a ver en sus vidas, como la Escritura decía. Porque ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito?
recuperar lo que se había perdido, recuperar a ese Israel que estaba perdido entre las naciones y volverlos a traer como cebada, como trigo. Ahora están como cebada esparcidos por el mundo, como siervos liberados, pero quiero que sean otra vez trigo. Amén. No quiero que sean cebada, mucho menos cizaña. Mucho menos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a testificar. Y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Estamos testificando lo que el Todopoderoso un día puso en nuestro corazón, comenzando con los discípulos. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Bueno, estábamos en Pentecostés, versículo 1. Llegó el día de Pentecostés, Shavuot, fiesta de la semana, 50 días después, ¿no? De ese lenguaje. Estaban, ¿cómo dice que estaban todos? Cada uno por su lado, cada uno en su casa, cada uno haciendo lo que más le parecía. ¿Qué dice ahí? Unánimes. Juntos. Estaban todos unánimes juntos, porque era tiempo ordenado por la Torá de hacer Mikrais Kodesh, santa convocación, reunión pública. No estaban encerrados cada uno. Estaban, además el propio maestro les dijo, me van a esperar allá, van a ir a Jerusalén, me van a esperar, va a haber manifestación. Era el mismo tiempo en que años atrás se manifestó el poder del Todopoderoso en su pueblo. Ese mismo tiempo ahora el maestro le dice que le esperen para que vean esa manifestación. Versículo, y de repente, cuando estaban todos juntos, claro, estaban congregados, ahí se puede usar la palabra congregados, reunidos, estaban compartiendo, estaban en un momento especial, marcado por la Torá, por la Escritura. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Algunos aluden de que era un lugar que más tarde en un video vamos a ver que se llama Aposento Alto. Estuve viendo algunos documentales que en ese lugar, Aposento Alto, máximo pueden entrar 70 personas, pero apretaditos. Y en aquel día estaban reunidos, cuenta en otra parte de la Escritura, como 120 discípulos en el aposento alto. Entonces, hubiera sido difícil que pudieran entrar todos allí. Más exactamente, la Torá ordena que ellos estén en el lugar marcado, dice, por el Todopoderoso, donde deben reunirse. Y eso había sido establecido en tiempos del rey David en Jerusalén. Entonces podemos creer que el lugar donde ellos estaban reunidos, de acuerdo a los textos que tenemos, a la ordenanza, si ellos eran fieles a la palabra, estaban reunidos en Jerusalén, en el monte, en donde estaba el templo, en la casa del Todopoderoso. Así podemos entender. Esperando esto también, o sea, ahí se puede explicar de por qué tantas personas estaban reunidas ahí de todas las naciones. ¿Qué harían tantas personas al lado de un aposento alto de todas las naciones? ¿Qué harían reunidas ahí? No sé. Pero en el templo sí se reunían todos por la festividad de Shavuot. Era tiempo de festividad y todos estaban reunidos ahí. ¿Quiénes celebraban Shavuot? ¿Los goín, los gentiles, o los convertidos, o los que creían la Torah? ¿Quiénes celebraban Shavuot? Los convertidos. Los convertidos, los que conocían Torah, los que esperaban estas cosas. Entonces, no podemos decir que allí, en ese día, estaban personas que no tenían nada que ver con la Escritura, con la palabra. Eran personas que estaban celebrando Pesach, celebrando Shavuot. Eran personas conocedores de la Escritura. Algunos mencionan también que eran algunos que habían escuchado mensajes del Mesías, de Yeshua. Entonces no estaba cualquier tipo de persona ahí y justo ocurrió lo que ocurrió. De la misma manera, en tiempos de Moisés, ¿quiénes estaban reunidos en el monte Sinaí? ¿Cualquiera de las naciones, cualquier madianita, cualquier filisteo vino ahí? No, fueron los que estuvieron esclavizados en Egipto y fueron liberados y experimentaron el poder del Todopoderoso.
Fueron personas que estaban ahí con un objetivo, con un propósito. ¿Me entienden? Para ver el poder del Todopoderoso. Entonces, eran personas que estaban siendo preparadas para este tiempo, para este momento. Amén. Amén. Bueno, y les aparecieron, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que cayó en ellos, ¿no? Así como un fuego, y después empezó a entrar el entendimiento. ¿Cómo que yo puedo saber que el Espíritu del Todopoderoso está en mí? Algunas veces escucho la Escritura, escucho la palabra y se me abre el entendimiento, ¿no? Ahora sí puedo entender, ahora comprendo, ahora entiendo por qué esto, por qué aquello, por qué Génesis, por qué Éxodo, por qué Ezequiel, por qué Jeremías. Lo que para el que no entiende es, como dijo Festo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué creen que le dijo Festo así a Pablo? Porque él está hablando y en Éxodo, y en Génesis, y está en Ezequiel, y está en Salmo. ¡Ay, Pablo! El Etreima, de Taurima, o de Tauraima, el Etreí, ¿verdad? ¿Por qué tantos textos? ¿Por qué tantos versículos? Bueno, cuando empiezan esos versículos a tener sentido en mi vida, cuando empieza a manifestarse, es porque un poder invisible está llegando. Y si empiezan a sentir algún fuego, no se asusten, no es fuego del infierno, es el entendimiento nomás de la palabra. No sé cómo se siente un fuego que no te quema, así que no puedo decir que están sintiendo fuego si no se están quemando. Ahora, si están sintiendo fuego, es porque se están quemando, alguna cosa. Pero lo que se sentía ahí era ese placer, esa satisfacción de entender al Todopoderoso. Y ya con manifestaciones de milagro, con manifestaciones milagrosas. Y una de esas manifestaciones era el poder hablar una lengua que iba a ser captada por los que estaban allí presentes. Porque el objetivo que era manifestar, hacer un show, hacer ¿cómo se dice? Un espectáculo grande ahí. No, el objetivo era llegar a la gente que estaba ahí. El objetivo era transmitir ese entendimiento, ese razonamiento que estaba llegando a sus corazones a los demás. A gente que estaba también esperando estas cosas. Por eso cuando ellos escuchan esto, se maravillan, se sorprenden y alaban a Todopoderoso. Eran gente preparada, eran gente que querían recibir estas cosas. Era el momento ideal. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, dice ahí, judíos, varones piadosos. ¿Qué significa varones piadosos? Gente que de verdad vivía correctamente, no eran bandidos ni sinvergüenza. Eran gente que por alguna razón estaban siendo temerosos del Padre, querían aprender. Yo entiendo que por esa razón también todos nosotros estamos aquí. No creo que porque queramos ser criminales ni asesinos, porque queremos vivir piadosamente. Amén. Después, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pudieron identificar lo que eran personas no muy preparadas, personas no muy elocuentes. Así se le consideraba a los galileos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto ellos dijeron así porque un galileo apenas hablaba su lenguaje, apenas tal vez podía hablar su lenguaje, inclusive se identificaba, tenían acento galileo, como, ¿cómo se dice? Como algo aireño, ¿no? ¿Va hecho por ahí bien? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Se le identificaba. Entonces, estas personas no tienen esa capacidad de poder
aprender estos idiomas. Los idiomas que ellos estaban hablando eran idiomas extranjeros, eran idiomas de otras partes, de otras regiones. ¿Qué más dice? ¿Cómo podemos nosotros hablar nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que hablamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y no era que a mí me interesaba qué les oían hablar, qué estaban diciendo, o sea, qué estaban expresando los discípulos, qué estaban diciendo. ¿Quién sabe? Las maravillas de Elohim. Las maravillas. Para mí las maravillas de Elohim ha sido lo que ocurrió en Éxodo. ¿No le parece? Que el pueblo escuchó la voz del Eterno. Después de haber vivido años de esclavitud, de haber sido libres, de haber cruzado el Mar Rojo, de haber estado 40 años en el desierto, llegar ahí y escuchar la voz del Eterno, la voz del Todopoderoso. Yo soy tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. Si eso para ustedes no es la maravilla de Elohim, no sé qué será la maravilla. En mi caso, para mí, eso es la maravilla. Hace poco me enteré de un escrito judío antiguo, donde estaba un pergamino que se encontró en la antigüedad, y todas estas cosas ustedes pueden averiguar, busquen y van a encontrar. Si no encuentran, bueno, tal vez se borró ya. Pero en un pergamino antiguo que se encontró, estaba escrito ese título, las maravillas de Adonai, creo que decía, las maravillas de Adonai, algo así, maravillas de Adonai en hebreo. Y debajo estaban los 10 mandamientos, las 10 frases, las 10 palabras. 10 frases, realmente no son 10 mandamientos, son 10 frases que inclusive algunos dividen en 14 mandamientos y 13. Estaban escritos eso. Eso se encontró en un pergamino antiguo. Y teniendo en cuenta que este acontecimiento recordaba lo que ocurrió aquella vez, ahora la pregunta es, ¿por qué para unos prosélitos, para unos conversos ya al judaísmo, para unas personas piadosas, escuchar los 10 mandamientos sería maravillas de Elohim? Número 1, porque ellos saben que esos mandamientos fueron dados por la voz del Todopoderoso. Número 1. Y número 2, a ver, ¿cuál es? Por escuchar en su idioma. Esto no es natural. Esto no es casualidad. Elohim me está hablando. Esta es la voz, me estoy dando suspenso, ¿no? Es la voz de Elohim. Esto es el propio Elohim que me está llamando. Yo soy el Eterno, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces ellos pensaban, Señor, tú me estás hablando. ¿Cómo puede ese Galileo hablarme en mi lengua? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede decirme justamente las cosas que yo hace rato olvidé en mi lengua? Un extraño. Eso fue obra del Rúa en aquel tiempo. Amén. Amén. Bueno, continuemos. Las maravillas de Elohim. No hablaban cualquier cosa, no hablaban cualquier palabra. Hablaban la palabra del Todopoderoso. Para mí, eso es la maravilla de Elohim. Su palabra, su escritura, sus dichos, su estatuto, su mandato. Eso es lo que el Padre llama como la base, la ketuvá, la ordenanza para que podamos ser parte de su pueblo. El pacto, la alianza, el acuerdo, todo lo que le queramos decir. Esas maravillas estarían guardadas en el arca del pacto. Nada más y nada menos. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, como siempre, burlándose, decían, están llenos de whisky,
como un monstruo, ¿no? Bueno, a otros siempre le va a parecer. ¿Saben por qué algunos se burlan? Porque la palabra del Todopoderoso nunca fue en su vida maravilla. Ay, una hora estuvo ahí hablando el pastor. Ay, yo ya quería llegar a la hora de la merienda. ¿No? Una hora. Cuando la palabra del Todopoderoso, sus escritos son maravilla para mi vida, yo estoy emocionado, yo estoy contento, yo estoy feliz. Amén. Eso es la verdad. Pero bueno, continuemos. Este capítulo es largo, vamos al versículo 38. Vamos al versículo 38. Ustedes pueden leer todo este capítulo, pero fíjense qué pasó acá. Bueno, Pedro les dijo, después de mucha charla, esto es lo que dijo el profeta que iba a ocurrir. Ustedes saben toda esa historia, ¿no? Le digo para que lean. Así dijo los profetas, los postreros días derramaré mi espíritu sobre ellos y toda carne. Bueno, ahora Pedro les dice, porque ellos dijeron a Pedro y otro apóstol, varones hermanos, ¿qué haremos? Nos hemos dado cuenta que hace tiempo hemos rechazado las maravillas de Elohim. La palabra del Todopoderoso no está en nuestro corazón. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Qué es arrepentidos? Regresen a la verdad, regresen a la escritura, vuelvan a la palabra, vuelvan a lo original y bautícese cada uno. ¿Qué significa? Conviértanse al Todopoderoso. Salgan de su tradición, de sus costumbres, convertidos. Arrepiéntanse, quiere decir que regresen y conviértanse. Dejen lo que hacían antes. Cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Así como nosotros ahora se nos está abriendo el entendimiento, nosotros también éramos duros como ustedes. Eso yo estoy parafraseando. Nosotros también éramos personas que, pero maestro, en ninguna manera te acontezca esto. Maestro, ¿quiere que caiga fuego y los consuma? Cada momento. Maestro, aumentanos la fe. Constantemente estábamos todos confusos. Pero un día llegó ese don. Nos abrió el entendimiento. Si ustedes quieren recibir eso, dejen esa vida, vuélvanse al Todopoderoso y van a recibir ese don de entender. ¿Cómo es lo que pueden captar? ¿Cómo es que ellos captaron algo que yo no puedo captar? Aunque me dice mi vecino, mi amigo, mi esposa, mi esposo, esposa o amigo, amiga, encontré lo que la Escritura quería decirnos cuando hablaba de estos puntos. Había sido, era esto. Yo no leo así. Yo leo otra cosa. Yo leo, ya se acabó la Torá, ya se acabó la ley, la fiesta fue anulada, se puede comer cerdo. Yo así leo, aunque así no dice, ¿no? Pero yo así leo. Falta abrir ese entendimiento. Recibirán, dice ahí, don del Ruach HaKodesh. Un don, ¿qué significa? Un regalo. Un regalo. ¿Qué fue lo que el Todopoderoso les regaló a su pueblo cuando se presentó en el monte Sinaí? Estas maravillas, estos mandatos. Amén. Recibirán. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Regresen a la Escritura. Yeshua, cuando empezó su ministerio, que dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntase y crean en el Evangelio. ¿Qué es la palabra Evangelio? Besorá en el hebreo, significa buenas nuevas, se traduce, es promesa que se le había dado a su pueblo. Son las promesas que estaban guardadas. Ahora el Mesías viene a restaurarlas, viene a aplicarlas, pero necesito que ustedes se arrepientan. ¿Qué se arrepientan? Vuelvan, regresen. Veas hecho que puedan. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Elohim llamare. Para vosotros es la promesa. Si ustedes están hoy acá, está diciendo Pedro, en este día en que su Ruach se ha manifestado en nosotros y hemos podido expresar eso a ustedes, es porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que Él llame, que están allá también. No hay exclusión. Amén. Es la promesa del Ruach. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
El problema está en la generación que están viviendo, una generación que se apartó de la Escritura, una generación que nos llevó por otro camino, nos hizo celebrar fiestas que eran tradición pagana, tenían pensamientos mundanos, paganos y de pecado, fiestas que estaban corrompiendo nuestra vida y nosotros con todo el amor y el corazón las guardábamos. Nosotros estábamos viviendo así. Sed salvos. La palabra salvo quiere decir libres también, o sean rescatados de esta generación que les desvió del camino. Imagínense escuchar unos prosélitos que años estaban ahí. Si no hubiera sido por el poder de Rúa, si no hubiera sido porque escucharon la palabra con su lengua, tal vez ellos dudaban. Pero si vos escuchaste, vos ruso, yo soy un guaraní, un hombre que habla solo guaraní, vos sos un ruso, y ahora yo estoy hablando y vos me estás escuchando, no soy yo el que te está hablando. Elohim te está llamando. ¿Es así o no es así? ¿Van a creer o no? Si uno escucha así, ¿va a creer o no? Es una persona que solo sabe hablar guaraní, ni escuchó que existe el idioma ruso, y ahora me está diciendo las maravillas de Elohim en mi lenguaje. Yo estoy entendiendo qué tengo que comprender ahí. Él me está llamando. Con la misma palabra que usó para llamar, para establecer a su pueblo en el monte Sinaí, está estableciendo en este lugar, en Shavuot, en Pentecostés. Está llamando a su pueblo para que sea nuevamente heredero de esta promesa. Amén. Sí, esto es lo que está haciendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. Se añadieron y terminó ahí. Se añadieron. Bueno, ya fuimos añadidos ya. ¿Y terminó? No, perseveraban. ¿Qué dice la Escritura? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué hacían ellos después de haber sido añadidos al poder del Padre, a la congregación del Padre? ¿Dónde estaba la congregación del Padre en ese momento? ¿Qué edificio tenía? No había. ¿Qué era la congregación? Era esa persona que había sido liberado del sistema. Eso es lo que se llama iglesia o congregación o eclesía. Libres, personas que son libres. Soy la iglesia, quiere decir soy libre. Libre, pero justamente ahora muchos, por causa de la iglesia, no pueden venir. No, porque yo tengo mi iglesia. Yo soy de mi iglesia, yo tengo, entonces está esclavo, no es libre. ¿Me entiendes? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no perseveraban en la doctrina de hombres que no estuvieron con el Mesías. Y tenemos que investigar qué es la doctrina de los apóstoles, pero eso en otra reunión, hoy ya no se va a poder. Vamos a investigar qué es la doctrina. Recuerden que el libro de Efesios dice que nuestra base, nuestra fe está fundamentada en la fe de los apóstoles y los profetas. Entonces, para entender si mi creencia es correcta, tengo que observar qué dijeron los profetas, qué dijeron los apóstoles y ver si eso concuerda. Y ahí voy a saber si tengo la fe correcta. Pero eso será tema de otro tiempo. Después, en la comunión unos con otros, ahí, marcame eso, Juan. ¿En qué dice ahí? En la división unos con otros. En el deseo de quedarse solo, aparte. Yo y mi iglesia individual, como hizo Caín. ¿Qué fue lo primero que hizo Caín después de apartarse del Padre? ¿Quién sabe? Lo primero que hizo Caín después de apartarse del Padre. Su Biblia, no la, ya veo toda su Biblia mental. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4, versículo 3. Ay, ¿qué decía? Justo esa parte se ve borroso. ¿Qué fue? Se olvidaron, ¿no? Les agarré. ¿Qué fue? Se hizo un muro, edificó una ciudad. Y se hizo un muro, muy bien. ¿Quién es tu pastor? Muy bien. Se hizo un muro y edificó una ciudad. ¿Qué representa una ciudad? Nosotros aquí nomás. Ya no queremos salir afuera. Ustedes saben que en Corea es un país muy chiquito. Pero hay personas, yo conocí muchos coreanos, hay personas que nunca salieron de una ciudad.
Uno diría, pero ¿cómo? ¿No? De una ciudad tienen ya 20 años y de la ciudad nunca salieron. Porque las ciudades de allá no son como las ciudades de acá. La ciudad de allá tiene enorme y existe todo, hay todo. Pues nunca salieron. Ese es el objetivo de la ciudad. Quedarte ahí, dejarte ahí, que no te muevas a ningún lado. Por eso lo primero que hizo Caín fue crear una ciudad. Y después uno de sus descendientes conocidos, no sé si era descendiente de Caín, creo que no. Uno de los hombres que tenía ese espíritu de Caín, porque también que edificó una ciudad. Y empezó a reclutar hombres para que estén a su servicio. Empezó a querer que todos tengamos una sola ley, una sola creencia. Se llamó Nimrod. Eso tema de otro tiempo. Precisamente, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Las lenguas se confundieron, vino como juicio. Bueno, acá dice que participaban como unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan significa comunión, compartir. Eso pues. Estamos entendiendo este punto. Vamos a terminar, porque nos queda unos minutitos más. Un texto más. Vamos a Gálatas capítulo 5. Podemos leer Corintios 16, un versículo 9, para entender qué es lo que pasó ahora. Hemos recibido el Rúa y miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Nada, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto está escrito en el libro de Levítico y Ezequiel. Levítico 26:12, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Elohim y vosotros seréis mi pueblo. Ezequiel 37:27, estaré en medio de ellos, estaré en medio de mi tabernáculo y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Una vez que su Rúa llega a nosotros, acá Él está morando con nosotros. Continuamos Gálatas 5:16. ¿Qué dice ahí? 5:16 del versículo 2. Vamos al versículo 2. Más arriba. No, más arriba. 15. Atiendan acá. Ahí está. El versículo 15. Pero si os mordéis. Recuerden que éramos nosotros el templo del Espíritu Santo. Nuestra vida es como un lugar K2 sagrado. Pero dice, pero si os mordéis y os coméis uno a otro, mirad que también no os consumáis uno a otro. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? En el entendimiento de la palabra, en la comprensión de la palabra, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Bajo juicio. No es que ya no puedes vivir cumpliendo la ley, no estás condenado por la ley. ¿Entendéis? Tienes que andar guiado por el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? La palabra. Si la palabra te guía, ¿cómo va a caer sobre tu vida juicio? Y miren lo que dice el 19. Manifiestas son las obras de la carne. A lo que la carne hace, se le llama unas obras. Y miren qué clase de obras. Porque eso es lo que se ve. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican, esa palabra practican quiere decir que a pesar de entender la palabra, siguen ejecutándolo y se satisfacen de eso. No solamente sabe que está mal, sino lo hace y se siente bien. Esa es lo que está explicando acá el apóstol Pablo. Tales cosas que dice ahí, no heredarán el reino de Elohim. El reino que Él va a restaurar, este tipo de personas no van a estar. Más, acá sale fruto del Espíritu. Y cuando nosotros vemos fruto, esto es un fruto. Esto sale de un proceso, de un trabajo. Primero se preparó la tierra, se sembró, se regó, creció un arbolito, una planta, y después salió un fruto. ¿Me entienden? Salió un fruto.
¿Y qué dice que acá ocurrió? Después de haber pasado, experimentado todo el proceso que el Todopoderoso quería, más el fruto del Espíritu es amor. Amor significa servicio a los demás, servicio a tu familia, servicio a tus hijos. Gozo, vos estás feliz por servir a los demás, vos estás feliz por ayudar a otra persona, vos estás feliz por tener tus hijos. ¡Ah, estoy harto de esto, mis hijos! ¿Eh? O estás feliz de tu esposo o tu esposa. Eso es gozo. Paz, todo eso, el amor, el poder servir a tu familia y estar feliz por eso, te da tranquilidad, te hace vivir cómodo, libre. Después, paciencia. Ay, bueno, ya entendí, ya está bien. Cuando una persona hace algo que te parece que no está bien, le tenés paciencia. Pero antes, ¿qué está? Antes de paciencia, ¿qué está? Amor, gozo y paz. Claro que si vos quitas todo esto, no aparece la paciencia. Si una persona no tiene amor, gozo y paz, tampoco va a tener paciencia. Y después, benignidad. No está pensando siempre, esa gente me quiere hacer algo. Ellos no me quieren. Lo que pasa es que aquí nadie me quiere. Lo que pasa es que ustedes no me entienden. ¿Conocen estos gestos? Siempre está pensando que la gente es mala. Siempre piensan que el otro es malo. No, pero ellos son malos luego. Eso es una persona que no tiene benignidad. ¿Qué significa que tiene benignidad? A pesar de que piensan mal de él, debe ser que no me conocen bien, ¿no? Debe ser que alguien le engañó, debe ser que está equivocado. Siempre está queriendo por lo menos poner un lado positivo a lo negativo. Claro, una vez más, estos frutos no van a salir si no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia. Si no hay paciencia, tampoco vas a ser benigno con nadie. Después, bondad. ¿Qué es la bondad? Que no tenés ganas de hacerle daño a nadie. Se te ve como una persona aceptable, amigable. Pero hay una persona que un poquito le tocaba, le pincha y como el perro rabioso. Existe dos tipos de gato. El gato que vos le haces así y... ¿no? ¿Conocen? ¿No? Y el gato que le toca y... a mí ya me tocó ambos. También existe dos tipos de perro. El perro que vos le haces así y el gato que el perro que le hace así. Bueno, ahí ya se tiene que dar cuenta quién tiene bondad y quién no. ¿Ustedes qué tipo de personas son? Alguien le hace, ¡ole! Conmigo no te metas, conmigo no vas a jugar, grita ahí. Bueno, claro, nuevamente, para tener bondad, antes tiene que haber tu vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, llega la bondad. Y finalmente, fe, la emuná. ¿Qué significa la fe? La confianza, en este caso, en la palabra, en el Todopoderoso. Amén. Bueno, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué le podés decir a alguien que cumple todo este requisito? Vos sos un argelado, vos sos una persona que vivís retándole a todo el mundo, pero vos tenés la ley ahí incrustada en tu cerebro. La ley dice, porque debes vivir así, porque debes hacer así. Entonces te toca con una persona que tiene todos estos frutos. Ahí se ve el religioso. ¿Quién era alguien que tenía todos estos frutos? Yeshua. ¿Y quiénes se le acercaban a Yeshua? Los fariseos. En la ley está... Ellos querían aparentar lo que no era. Muchas veces nosotros nos convertimos en ese tipo de personas. Muy conocedores de leyes de Torah para atacar, para enjuiciar. Pero el Padre nos pide que estos frutos se manifiesten en nosotros. Amén. Bueno. Juan 4:23. ¿Qué pasó aquí? Y con esto ya... Primero lo digo. Juan 4:23. Dice allí. Juan 4:23. Más la hora viene. Yeshua está con una mujer samaritana, una mujer que está buscando cómo encontrar paz en su corazón. Así se puede decir. Ni siquiera podemos decir que tal vez está buscando a los hijos, que conocía de que iba a venir el Mesías. Una mujer que está viviendo porque el aire es gratis. Yeshua se encuentra con él y le dice, más la hora viene y ahora es, porque ella le dijo que hay una teoría, ¿no? De que en Samaria es el lugar donde se debe adorar, pero vosotros los judíos dicen que es en Jerusalén. Inclusive ella vivía de teorías, de conocimientos, de enseñanza. ¿Qué le dice Yeshua? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu, entendimiento de todas las cosas, cuando se te abre la mente, cuando el Padre viene y te pone ese, por eso. Y verdad, la Escritura, verdad es la palabra. Porque algunos puede ser que conozcan mucho la palabra, pero no entienden nada. Conocen nomás. Pero otros se les abre el entendimiento. O otros tienen ese deseo de buscar al Padre, pero necesitan esa palabra. Hay mucha gente en diferentes congregaciones que de verdad se va y participa, con fidelidad, es fiel. Lastimosamente son aprovechados en su inocencia, ¿verdad? Se les utiliza, se les maneja, porque ellos están queriendo hacer las cosas con verdad. Pero llega la hora en que se va a manifestar el verdadero adorador. ¿Quién es verdadero adorador? Busca entender lo verdadero, la Escritura. No solamente tiene un buen corazón, sino también quiere la Escritura concreta. Amén. Porque, dice, también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Ya explicamos ese punto. Vamos a terminar con este texto. No sé por qué voy a terminar con este texto, pero debe ser que es por alguna razón. Mateo 13:24. Mateo 13:24. Por alguna razón, no sé. Por alguna razón. Algo debe haber ahí que hoy el Padre quiere que entendamos antes de terminar esta reunión. Versículo 24, capítulo 13 de Mateo, Yeshua está hablando. Les refirió otra parábola diciendo, el reino. Recuerden que el reino es el momento en que Él va a restablecer todas las cosas. De los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Esa buena semilla era semilla de trigo. Esto es lo que el Padre quería que se le presente en el monte Sinaí. Esto es lo que Él a través de Abraham estuvo sembrando, a través de nuestro Padre de la fe, a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través de los patriarcas, los 12 patriarcas que estaban en la tierra de Egipto. Era trigo, buena semilla. Fue sembrado en la tierra. La tierra representaba Egipto, el mundo, el sistema. Bueno, un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo, un opositor, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es una planta o un animal, ¿no? Una especie de planta similar al trigo, se le parece, pero tiene una diferencia que se nota únicamente cuando llegan los últimos tiempos. ¿Quién puso ese tipo de material entre el buen trigo del Padre? ¿Quién puso? Un opositor. Alguien que quiere destruir el plan del Padre. ¿Estamos entendiendo esto? Dice, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia, dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde apareció? Los hombres no entendían. ¿Por qué hay hermanos? ¿Por qué hay gente que aparenta creer, pero vive totalmente opuesto a la Torá, a la Escritura? Como vos sembraste, como vos pusiste. Porque hay personas que se hacen llamar predicadores, entendedores de la palabra, pero se oponen a tu verdad. ¿Y por qué? Bueno, un enemigo es. Él les dijo, un enemigo. Un opositor ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? No. Están muy similares en este tiempo. Hay que esperar que pasen el tiempo y por su fruto los conoceréis. Cuando empiece a pasar el tiempo, se va a distinguir quién era trigo y quién era cizaña. El tiempo es importante. Ahora, esta escena, véanla bien, para los que no han entendido todavía lo que el Padre quiere decirnos. ¿Quién va a ser arrancado y quién va a ser dejado? Estamos hablando del reino, estamos hablando del mundo, estamos hablando de una tierra, de una superficie, y acá vamos a hablar de quién van a ser sacados y quiénes van a quedar. Eso es muy importante entenderlo. Vamos a ver. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, ya querían arrancar la cizaña, arranquéis también
con ella el trigo. Algunos que está ahí medio confuso, medio parecido, porque van a ver algunos trigos y dicen, igualitos son. La verdad me parece que ese es cizaña, ese era vencido. Entonces hay que esperar, voy a esperar para que crezcan y ahí voy a ver quién era. No sea también que arranqué la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Yo no quiero arrancar el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, tiempo de cosecha. En este caso va a ser la cosecha final, la última cosecha donde se va a recoger todo. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero el trigo y llevadlo a los cielos. Oh, para esto ya le dije lo que necesitaba el lente. ¿Qué dice ahí? Recoged primero la cizaña. ¿Cómo distinguía la cizaña? Bueno, les voy a explicar. El trigo se mantenía cuando tenía fruto. Voy a dar un ejemplo nomás, en estos dos. El trigo se mantenía cuando tenía fruto de esta posición. ¿Ven? Sí. Este era el trigo. ¿Y la cizaña cómo se mantenía? Firme, parado. Firme. ¿Por qué? Porque el trigo tenía acá unos granitos que le pesaban. Pero la cizaña, aunque aparentaba que tenía algo, lo apretar y es hueco, no hay nada. Entonces se queda así. Ahora, miren ustedes esta posición. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? ¿Quién es trigo y quién es cizaña? De la izquierda el trigo. El que está inclinado. Los frutos en tu vida no te hacen altanero, te hacen humilde. ¿Qué es lo que quería el padre que haga alguien cuando presentaba su fruto? Soy un hijo de arameo, alguien que viví esclavo, yo soy todo un hacendado judío y tengo muchos frutos y acá el resultado de mi producto traigo para que ustedes los levitas, pobrecitos, muertos de hambre, coman. ¿Así? No. Y si yo no traigo, pobre, porque yo soy el que más doy, el que más pongo, así que servidme. No, ese era cizaña, una cizaña entre nosotros. ¿Entienden ahora? Por su fruto lo conoceré. Entonces, rápidamente identificaron al trigo y a la cizaña. Ahora, ¿qué ocurrió? No terminar esta parte, esto lo tienen que dar así. Atarla en manojos para quemarla. ¿Por qué? Porque la cizaña no sirve. ¿Por qué no sirve? Tiene apariencia de trigo, huele a trigo. Si le saca la foto va a parecer trigo, pero no produce pan, no produce harina, no produce nada, no produce vida. Entonces es basura. La basura se tira al fuego y se quema. Entonces recojan esa basura y tírenla. Parece medio sarcástico, no, pues si estamos hablando de trigo y de cizaña, no. Pero vamos a ver la explicación. Sí, también tiren la basura. Pero el recoger el trigo en el cielo, en mi granero. El granero estaba en la propiedad de este hombre. Entonces vemos que el trigo se queda y ocupa un mejor lugar y la cizaña es cortada, es levantada y es arrojada al fuego. Así que cuidadito con esa creencia de que yo me iré y ustedes se quedarán. No, cuidado, porque el que se va y el que va a ser quemado es la cizaña, no el trigo. El trigo se queda, ya no va a estar en el campo representa al mundo, ahora va a estar en un mejor lugar, el granero, guardado, cuidado, para dar vida a la gente. Amén. Es un fruto perfecto, va a ser rey y sacerdote, nación santa. Amén. Amén. Sí, así está diciendo. Ahora vamos a la explicación. ¿Dónde está eso? Versículo 36. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a sus discípulos, dijeron, sácanos de duda, Yeshua. Vos estabas hablando que esto que no creen tu palabra, explícanos bien. Esta es la persona que quiere saber las cosas. Cuando vos querés saber las cosas, vení y preguntar, explícanos bien. ¿Cómo va a ser? Pero voy a explicar, ya que usted insiste. Respondiendo le dijo, explícanos la palabra cizaña del campo. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La palabra Hijo del Hombre representa el enviado del Todopoderoso. Cuando Yeshua usaba el Hijo del Hombre, no se refería al Hijo de un hombre.
Esa frase era para hablar de alguien que vino del Todopoderoso, el enviado del Todopoderoso. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla de trigo son los reyes y sacerdotes, los hijos del reino, lo que el Padre quiere como su pueblo, su especial tesoro. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Esa es la buena semilla, es el trigo. Ahora, y las cizañas son los hijos del malo. Malo quiere decir opositor, transgresor. El enemigo que la sembró es a Satán, el opositor. La siega es el fin del siglo, los últimos tiempos finales, y los segadores son los ángeles. Hay una parábola, una explicación, no es parábola, y Jesús explica de los tiempos finales que vendrán sus ángeles y recogerán a su escogido. Pero no para sacarlos de la tierra, para llevarlos a su reino, porque estamos hablando de su reino. Le van a llevar a un mejor lugar, a su granero, se puede decir, ¿no? Así se puede entender. De manera que como se arranca la cizaña, se le saca de la tierra, escuchen bien esto, se le arranca, y se quema en el fuego, y acá viene lo fuerte, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, se rebelan contra su palabra, se oponen a su escritura, sirven de tropiezo, le ponen a la persona para caer. No, nosotros no tenemos que vivir así, ahora ya se cambió eso, van a la misma pesa, empiezan a cambiar el plan del Padre. Terrible, ¿no? Terrible. Los que no sean parte de este plan. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, una vez que acabó con todos estos inicuos, los justos, los sadik, los que vivieron conforme a la palabra, ¿qué dice ahí? Resplandecerán. Empezarán a notarse. Cuando ya no hay cizaña, se va a ver con claridad a los hijos del reino, a los justos, al trigo puro. Ahora sí estamos sin contaminación, una vez que destruimos la basura. Como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, nosotros somos ese trigo que ha sido presentado como primicia al Todopoderoso. Amén. Amén. Por la gracia del Todopoderoso, una vez más, hemos tenido esta oportunidad de esta celebración de Shavuot. Espero que la palabra, la Torá, produzca cambio en nuestros corazones. Amén. Amén. Voy a hacer una oración y después vamos a terminar. Amado Padre Celestial, una vez más te agradecemos porque nos diste esta oportunidad de conocer tu verdad y tu palabra. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos permites, por todas las cosas que nos das. Quiero que guíes a tu pueblo que está regresando, retornando del sistema, del mundo corrompido, del mundo contaminado. Quiero que los guíes con tu rúa, con tu espíritu, para que podamos, Padre, hacer tus obras, vivir conforme a tus estatutos. Gracias por este día 50 de Shavuot, el momento en que tu pueblo recibía tus maravillas, en que tu iglesia era consagrada, de que tus apóstoles eran ungidos para llevar este mensaje de restauración, mensaje de buenas nuevas, evangelio de esperanza para muchos. Gracias, Padre, por nuestro país, Paraguay, que te has dignado de iluminar nuestras vidas y nos ha hecho entender tu magnífica Torah. Te agradecemos, Padre eterno, bendecimos tu nombre. Te damos gloria, te damos gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho en nuestra vida. Una vez más queremos dejar todo en tus manos, orando en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro Adón. Amén. Amén. Feliz fiesta de Shavuot. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Para cualquier información, 0181 60 46 77.
Bendiciones y hasta pronto.